Recording is on. Bueno, pues vamos a comenzar con nuestra segunda sesión correspondiente a este módulo 20. Ya es la última de nuestro módulo 20. Entonces, en esta ocasión, recuerden, vamos a ir a la parte de cómo lo realizaré para dar respuesta a todas las dudas que les hayan quedado posteriores a lo que es lo que fue la actividad integradora, perdón, a la sesión uno para revisar el día miércoles para revisar las instrucciones del proyecto integrador. Ok, entonces, el título de nuestro proyecto integrador es optimización del agua. Y yendo a la parte de cómo lo realizaré, primero me voy a detener en la parte de que necesito, donde nos indican precisamente las herramientas que podemos utilizar para la elaboración de nuestro mural digital. Estas herramientas son 4: Mural.co, Lightnote, Photobishi y Canva. Cada una tiene su enlace ahí para que ustedes puedan acceder a un tutorial de cómo utilizar la herramienta y de igual forma ahí van a poder revisar información de cómo obtener el enlace para compartir posteriormente para que pueda revisar yo su mural digital. Ahora sí, en la parte de cómo lo realizaré, nos dice, imagina que pegaras tu mural digital en el punto más concurrido de tu comunidad a fin de informar a la población el impacto ambiental y social en el entorno. Puedes escoger una situación que ocurra a nivel local o estatal, pero que afecte directamente al lugar donde vive. Ay, ya no se ve. ¿Qué pasó aquí? ¿Sí lo pueden ver? ¿Se ve? ¿Ven la imagen? No, ¿verdad? A ver, déjenme dejar de compartir y se las vuelvo a compartir. Ok, creo que ahí está. Ahí creo que me confirman si ya se ve nuevamente. Ah, ok. Bueno, ahí está. Entonces, me quedé en el punto número uno que dice, elabora un mural digital en una sola hoja, ya que de lo contrario sería una presentación y debe integrar los siguientes elementos. Marbella, por aquí, leo tu comentario que seleccionaste bueno, un contexto de tu estado porque no encontraste de tu localidad. Está bien, no hay ningún problema. Entonces, lo que debe de incluir, em, lo primero que debe de incluir su mural digital es el título. Este debe estar relacionado con el nombre de la localidad donde habitan y un enunciado que refleje la situación respecto a la calidad en la disponibilidad del agua. Les comentaba, no es más que un título en el que coloquen o agreguen el nombre de su comunidad, más la situación con respecto a la calidad en la disponibilidad del agua. Esto es
qué tan bueno es el servicio y la disponibilidad que tienen de agua potable en su comunidad. Puede ser que sea buena, regular, tengan, por ejemplo, algunos meses donde por cuestiones climáticas disminuya la disponibilidad, etcétera, ¿no? Aquí puede haber distintos factores, entonces ya ustedes lo relacionarán con el lugar donde ustedes habitan. Después tienen que desarrollar la editorial y nos dice que deben de presentar una opinión breve, personalizada sobre la información que van a presentar en su mural, que responda prácticamente a la siguiente pregunta. ¿Qué es lo más importante que deberían saber los otros miembros de tu comunidad? Entonces, esto es prácticamente un resumen de lo que ustedes consideran más importante con relación a la información que contiene su mural digital. Por ejemplo, si yo considero que la noticia uno de contaminación que encontré en mi comunidad es algo crítico, importante, que deberían conocer las personas que habitan junto conmigo en ese lugar, bueno, yo voy a incluir ese punto dentro de mi editorial. Después nos dice que tienen que incluir información sobre la contaminación o sobre explotación del agua en su contexto local o estatal. Es lo que comentaba su compañera Marbella, que ella encontró información de alguna parte de su estado. Entonces, está bien, no se preocupen, puede ser de su localidad o de su estado. Y debe estar integrada por la siguiente información. Primero, la noticia uno, que debe de hablar acerca de un problema ambiental relacionado con la contaminación actual o sobreexplotación del agua en su localidad o en su estado. Aquí recuerden, les comenté la sesión pasada que no es necesario que ustedes pongan la noticia tal cual o el texto tal cual de la noticia o que hagan ustedes un resumen de la noticia. Eso no es necesario. Lo único que tienen que hacer es primero buscar la noticia o ubicar la noticia, ya sea de contaminación o sobreexplotación del agua, ¿ok? Después ya tienen ahí su noticia. Lo único que van a hacer en su mural digital es agregar el título de la noticia. Una vez que agregan el título de la noticia, van a colocar o elaborar la referencia bibliográfica que se refiere a los datos con base en el manual de citas y referencias bibliográficas de Prepa en línea CEP, ¿ok? Entonces, colocan el título y después colocan la referencia bibliográfica de su noticia. Y por último, van a elaborar una explicación breve de por qué este problema ambiental, ya sea la contaminación o sobreexplotación del agua, lo que se esté reportando en la noticia, afecta al lugar donde viven. Solo esos 3 puntos. Por ahí ustedes también pueden incluir el título de esa sección de su cartel, que es noticia uno. Ponen el título de la noticia, su referencia bibliográfica y por último su explicación, ¿ok? Solo son esos puntos, no van a incluir ningún texto de la noticia o no van a incluir la noticia o resumen de la noticia, ¿vale? De igual forma, para la noticia 2 van a buscar una noticia que hable sobre un conflicto socioambiental en su localidad o estado relacionado con la contaminación o sobreexplotación del agua. Recuerden, un conflicto socioambiental es aquella afectación o aquel impacto que está teniendo una comunidad causado ya sea por la contaminación o sobreexplotación del agua, ¿vale? Entonces, la noticia 2 simple y sencillamente, no puede hablar de contaminación o sobreexplotación del agua. Debe de hablar de algún evento que se esté originando, que esté afectando la comunidad a partir ya sea de la contaminación o sobreexplotación del agua. Y de igual forma que para la noticia uno, lo único que van a hacer es agregar el título de la noticia en su mural. Una vez que colocaron el título de la noticia, van a incluir los datos bibliográficos de su noticia y por último van a elaborar la explicación que se le están solicitando, donde indiquen por qué es un conflicto socioambiental que está afectando a su comunidad y mencionar a partir de cuál problema ambiental se está originando, ¿ok? Entonces,
Está bastante sencillo, no tienen que incluir, otra información más que ya la que ya encontraron, que es el título de la noticia, en ambos casos, su, referencia bibliográfica en ambos casos, y para ambos casos su explicación. Elaborar su explicación según lo que les solicita cada noticia, ¿no? La primera, de por qué es un problema ambiental que afecta el lugar donde viven, y la segunda, por qué es un conflicto socioambiental, que afecta al lugar donde viven o a su comunidad, y mencionar, de qué problema ambiental se está originando ese conflicto socioambiental. ¿Alguna duda hasta aquí? Ok, pasamos al siguiente punto. Después solicitan elaborar una gráfica de barras. Esta está bien sencilla. Por ahí habíamos visto ya un ejemplo en la sesión pasada y nos dice lo siguiente, la instrucción, el punto 3, gráfica de barras de actividades cotidianas que repercutan en la contaminación del agua. Para ello recupera la información de la tabla de monitoreo de tu actividad integradora 1 y considera las variables tipo de actividad y frecuencia, que se refiere al número de veces que lo realizan a la semana o que hacen a la semana esa actividad, ¿ok? Entonces, está bien fácil, les había mostrado la gráfica y les había comentado que lo único que tienen que hacer es colocar los datos para graficar en forma de lista. De un lado, titulan o colocan como título la actividad que van a realizar, así tal cual, actividad, y abajo ponen todos los nombres de las actividades. No sé, trapear, lavar la ropa, lavar trastes, todas las que incluyeron en su tabla. Y a un lado también ponen el título número de veces, que se refiere a la frecuencia, o mejor dicho, ponen frecuencia, que se refiere al número de veces que realizan la actividad, y ya van colocando el número de veces, cuántas veces se bañaron, cuántas veces lavaron los trastes, cuántas veces se lavaron los dientes, etcétera, ¿sí? Y por último, lo que van a hacer es seleccionar ambos grupos de datos y se van a insertar, buscan gráfica de barras y le dan insertar. Y así de fácil y sencillo, ya nada más después tienen que configurarla. Recuerden que debe de incluir su nombre, su grupo, y también si quieren incluir también las etiquetas de datos, pueden incluir las etiquetas de datos. En el siguiente punto nos solicitan elaborar un collage de cómo es afectada la biodiversidad de los sitios reportados en las noticias 1 y 2. Entonces, les mencionaba que es importante que mientras más imágenes ustedes incluyan, más fácil es dar o transmitir el mensaje que está buscando que las demás personas vean. ¿Sale? Entonces, imágenes de cómo es afectada la biodiversidad. Recuerden que la biodiversidad está integrada por los organismos vivos que habitan en un ecosistema. Entonces, ustedes van a buscar imágenes de cómo es afectados los organismos, ya sea plantas y animales, por la contaminación o ya sea por la sobreexplotación reportada en la noticia 1 y por el conflicto socioambiental reportado en la noticia 2. ¿Ok? Entonces, aquí recuerden, es como la contaminación afecta, por ejemplo, a los árboles, a las plantas, a las algas, si son ríos o cuerpos de agua, cómo afecta a las aves, cómo afecta a los mamíferos, a todos los animales, y después cómo ese conflicto socioambiental puede o está afectando, mejor dicho, a, a la comunidad donde se está desarrollando ese conflicto, ¿ok? Entonces, dudas hasta aquí, ya sea con relación a la interpretación de la gráfica o la elaboración del collage. Marbella, si se tienen que referenciar las imágenes, pues en este caso recuerden que estas imágenes o este collage lo pueden elaborar en Canva. En Canva muchas veces las imágenes no traen un autor. En este caso, pues no se puede referenciar, pero si ustedes empiezan a elaborar su collage con imágenes de la red,
En la red muchas veces sí traen derechos de autor las imágenes. Entonces, si es que ustedes utilizan derechos de imágenes con derechos de autor, por ahí traten de incluirlas todas las que lo traigan. Y las que no, pues lo único que van a hacer es indicar que esa imagen no tiene derechos de autor y eso está bien fácil, ¿no? Sin derechos de autor o autor desconocido y con eso es suficiente. ¿Alguna otra duda? ¿Todo bien? Ok, seguimos avanzando. En el siguiente punto se tiene que desarrollar un ejercicio de una nota que se titula ¿Sabías qué? Y esta trata sobre la legislación del agua que ayuda a gestionar el problema de contaminación o sobreexplotación del agua, reportado en la noticia uno y en la noticia y que ayude a minorar el conflicto social, reportado en la noticia 2. Se pueden apoyar en los sitios web legislaciondelagua.org.mx y ahí tienen ustedes el enlace y leyes y normas del sector medio ambiente del Gobierno de México y ahí también tienen su enlace. Lo único que tienen que hacer es colocar los títulos de aquellas normas o leyes que estén relacionadas con ya sea la contaminación o sobreexplotación del agua para minorar o dar solución a ese problema, así como alguna norma que les ayude a gestionar o dar solución al conflicto socioambiental o alguna ley, ¿sale? Entonces puede ser una, puede ser dos, puede ser tres, dependiendo de lo que ustedes consideren. Y por último, tienen que incluir 5 acciones cotidianas para optimizar el uso del agua en su entorno. Aquí siempre les hago énfasis, recuerden, la optimización del agua, del uso del agua, no quiere decir evitar la contaminación del agua, ¿sale? Son cosas diferentes. La contaminación del agua se refiere a que se agreguen o entre en contacto con el agua sustancias que no sean, que no vengan disueltas en esta de manera natural, ¿ok? Esa definición ya de contaminación del agua ya se revisó ahí en la actividad integradora uno. Si quieren revisarla nuevamente, está en la parte de la introducción. Entonces, no es contaminación del agua, es optimización del agua. Y recuerden, la optimización del agua se refiere a sacarle el mejor provecho o a darle el mayor uso a este recurso. Por ahí también en la actividad integradora 6 se hizo una acción o una propuesta de la optimización de recursos. Entonces, recuerden, la optimización de recursos es utilizar ese recurso obteniendo el máximo aprovechamiento de este, ¿vale? ¿Qué ejemplos podemos mencionar sobre acciones cotidianas para la optimización del agua? El más común y el más fácil que ustedes se van a encontrar es el de reciclaje del agua. Ok, entonces ese es muy fácil, pero hay muchos otros. Un ejemplo de reciclaje del agua, pues es utilizar el agua de residuo que queda de nuestra lavadora. Entonces, ese es un ejemplo muy fácil. Otro que se pueden encontrar es el de colectar el agua de la regadera del agua fría previo a que salga el agua caliente. Entonces, esos son 2 ejemplos. Otro ejemplo bien común es el de utilizar dispositivos ahorradores. También se lo van a encontrar seguramente. Ahí tienen 3, pero hay muchos, muchos más que ustedes pueden implementar en sus actividades cotidianas, ¿ok? Recuerden, deben de ser 5. Entonces, hasta aquí sería lo que tienen ustedes que desarrollar en su mural digital o muro digital. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Dudas, dudas? ¿Todo bien? Ok. Bueno, entonces vamos a revisar lo que va en su procesador de textos. En el procesador de textos solo van 3, tienen que cubrir
o cumplir con 3 puntos. Primero, los datos de identificación, que son su nombre, su grupo y su facilitador. Posteriormente, una vez que tienen su portada, van a incluir el enlace a su mural digital y aquí se tienen que asegurar de compartir correctamente el enlace porque no se aceptarán capturas de pantalla para evaluar y para esto pueden apoyarse en los tutoriales del apartado que necesito, que es ahí donde nos indican las 4 herramientas que ustedes pueden ocupar. Pueden elegir alguna de esas 4. Y por último, ya saben, en una hoja aparte, al final de su documento, van a incluir sus citas y referencias con base en el manual de citas y referencias de Prepa en línea CEP. Entonces, aquí recuerden, no importa que en la segunda hoja, si en la primera les va a quedar su portada y en la segunda su enlace, no importa que nada más en la segunda les quede su enlace. Pasan toda esa página y se pasan a la tercera, y en la tercera van a incluir sus citas y referencias, ¿ok? Recuerden, creo que es la última vez que se las voy a decir, pero tienen que cuidar su formato y su estructura. La estructura, pues prácticamente son 2 o 3 de sus compañeros que por ahí han tenido algunos errores en la estructura. Y la parte del formato, ahí sí es importante, sí he encontrado más casos en los que no le dan el formato de sangría francesa. Es importante que apliquen este formato ya para que les quede completa y de forma adecuada sus referencias, ¿ok? El formato de sangría francesa va aplicada a todas las que coloque. Y bueno, ya en el punto número 3 nos dice, una vez que tengas integrado tu archivo, ya saben, hay que guardarlo en su equipo en el siguiente orden, de la siguiente manera: apellido, nombre y grupo. Este debe de estar libre de caracteres especiales y posteriormente tienen que cargar el archivo a la plataforma asegurándose de que el formato de guardado sea .doc o .docx, ¿ok? Entonces, ¿dudas hasta aquí? Ok. ¿Dudas con relación al foro de integración? ¿Tampoco? Bueno, vamos a revisar de manera muy, muy rápida la parte del foro de integración, porque recuerden que esto es evaluable. Entonces, recuerden, tenemos 2 preguntas. Primero, la primera dice cómo el uso de las matemáticas te permite optimizar el uso de los recursos naturales en tus actividades cotidianas. Entonces, aquí yo siempre les hago énfasis de que no pierdan de vista hacia qué está enfocada la pregunta. Esta pregunta está enfocada a lo que son actividades cotidianas y la aplicación de las matemáticas para optimizar recursos durante estas actividades, recursos naturales durante estas actividades, ¿sale? Entonces, recuerden que hay muchas actividades que realizamos de manera cotidiana que quizá no les brindamos la atención necesaria porque pues ya la hacemos de forma automática, ¿ok? Pero sí generan impactos bastante notorios en nuestra vida cotidiana si hacemos algunos pequeños cambios, ¿sale? Estos impactos nos van a generar beneficios positivos que podemos obtener, ya sea en cuestiones, por ejemplo, de administración de recursos monetarios, administración de recursos naturales que ocupamos de manera cotidiana, y también podemos obtener un beneficio en cuestión de mejoramiento social y de beneficios ambientales, ¿ok? Entonces, hay muchos beneficios que podemos obtener. Recuerden, el uso de recursos naturales en nuestras actividades cotidianas no solo se da de manera directa cuando recibimos tal cual el recurso,
como por ejemplo el abasto del agua, que es un recurso natural, ¿sale? Les comentaba que todos los recursos naturales los recibimos de manera diferente. De hecho, hasta el uso del Internet implica el consumo de recursos naturales. Entonces, por ahí seguramente, o seguramente no, lo han escuchado han escuchado de que es importante que, por ejemplo, ustedes limpien su bandeja de entrada de su correo electrónico. ¿Y esto por qué pasa? Recuerden que toda esa información debe de almacenarse en algún lugar. Entonces existen data centers. Estos centros de datos o data centers se encargan de resguardar toda la información que contienen los correos electrónicos. Por ejemplo, el de nosotros, nuestro correo institucional, está resguardado en un centro de datos, el cual ocupa energía, el cual ocupa sistemas de climatización porque generan mucho calor. Esos sistemas de climatización utilizan también energía. Algunos otros por tamaño utilizan lo que involucra el uso del agua, no solo para la generación de energía, sino para enfriar esos centros de almacenamiento de datos. Entonces, cosas tan comunes como disminuir, por ejemplo, la cantidad de información o la información que contenemos en nuestros correos electrónicos, sirve precisamente para disminuir o para optimizar los recursos naturales que estamos consumiendo, por ejemplo, por el uso de nuestro correo electrónico. ¿Sale? Ese es solo un ejemplo de cómo en cuestiones cotidianas podemos generar beneficios y optimizar los recursos para disminuir el impacto ambiental, ¿sale? Y bueno, dentro de las instrucciones recuerden que deben de ser 3 participaciones. La primera, responder a los planteamientos que tenemos aquí, que son nuestras 2 preguntas detonadoras. El segundo, leer sus comentarios de sus compañeros y compartir su opinión, por lo menos a uno de ellos. Retroalimentándolo, en este pueden hacer preguntas, completar información o hacer alguna sugerencia para dar algún punto de vista a favor o en contra. No necesariamente todos deben de estar de acuerdo en lo que opinan los demás. Es muy sano tener una opinión diferente porque así se puede generar un punto de debate, ¿ok? Y llegar a nuevas conclusiones. Y la tercera participación también tienen que revisar sus comentarios y en caso de que alguien los haya comentado alguna de sus participaciones, tienen que reflexionar y responderle. O en su caso, si nadie comentó alguna de sus participaciones o su segunda participación, pueden comentar nuevamente a otro compañero, ¿ok? Entonces tienen esas opciones. Recuerden, en la segunda y la tercera no es solamente colocar una frase y decir, sí, compañero, y ponen el nombre de su compañero, estoy de acuerdo con lo que opinas, porque es bueno para todos. ¿Ok? No es el punto. Recuerden que deben de generar una retroalimentación crítica que pueda apoyar lo que ustedes están considerando como correcto, pero con base en algún tipo de consulta que ustedes realizaron. Por ejemplo, si alguien dice, no, pues yo sí estoy de acuerdo de que algún dispositivo ahorrador es bueno, aunque es caro, debido a que en la revista del consumidor publicaron un estudio de su calidad y de los beneficios que genera, ¿no? Por ejemplo, ese sí sería un comentario que ustedes pueden poner. Pero si ustedes agarran y ponen un comentario, sí, compañero, yo estoy de acuerdo contigo y concuerdo con tu punto, pues sí, no es válido porque no está generando ningún tipo de información extra que ustedes estén aportando, ¿vale? Entonces, es importante esa parte, les sirve para desarrollar la parte el pensamiento crítico que se le está solicitando, ¿ok? Bueno, eso con relación a nuestro foro de integración para que sea un poquito más complementario. Y regreso aquí al chat.
Primero con Ana, si el foro nadie me ha comentado, realizo otro comentario a otro compañero. Sí, por ahí ya respondí tu pregunta. Ana, Marbella, ya vas con la tercera. El día 11 me llegó que me pongo al corriente. Muchas gracias. Ok. Jennifer, puedes hacer preguntas como utilizar u optimizar las matemáticas en sus actividades. Claro que se pueden hacer preguntas, es lo que nos dice. Por ejemplo, si alguno de sus compañeros por ahí les menciona, bueno, no sé, los modelos matemáticos me sirven para optimizar el uso de energía eléctrica en mi hogar. Entonces, alguna pregunta que ustedes podrían realizarle a su compañero es dentro de todos los electrodomésticos que utilizan o que consumen energía en tu hogar, ¿cuál consideras que es la mayor fuente de consumo y cómo crees que tú podrías reducir ese consumo o generar una menor demanda para ese tipo de electrodoméstico, en el caso de tu hogar o de tu domicilio, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ahí estoy siendo muy general, pero vuelvo a lo mismo, muchos de sus compañeros tienen ahí algunas respuestas parecidas, algunas respuestas diferentes. Lo importante aquí es que recuerden, son actividades cotidianas, por lo que en muchas ocasiones van a ser parecidas. Lo que sí es importante es que para todas esas situaciones parecidas, como somos muchos, cada uno puede tener una perspectiva y puede dar una solución diferente o una propuesta diferente. Ahí es donde viene toda la variedad de respuestas que ustedes pueden encontrar o proponer, ¿vale? Eso es lo importante. ¿Algún otro comentario? ¿Todo bien hasta aquí? Ok, bueno. También les comenté en la sesión pasada que si tenían alguna duda, algún comentario, alguna pregunta sobre el contenido que vimos y cómo se relacionaba con los objetivos que se persiguen de aprendizaje, pues lo podíamos dedicar aquí porque tenemos un poquito más de tiempo. Pero si no tienen alguna duda o comentario sobre eso, o alguien de ustedes dos, Berenice, tienen alguna, o Jennifer, dudas o alguna pregunta sobre estos temas de los objetivos de aprendizaje. ¿Todo bien? Ok. Bueno, entonces, ya para ir cerrando, ¿con qué me gustaría que se quedaran y más las personas que estuvieron aquí presentes en las sesiones, con qué me gustaría que se quedaran? Bueno, con aquellas cosas que ustedes pueden llevar o extrapolar a la vida cotidiana, ¿sale? Acuérdense de que vimos distintos temas y cómo se relacionan unos con otros. En la primera semana vimos contaminación del agua y vimos la parte de optimización de recursos en la segunda, la segunda actividad y cómo estos se relacionan con la emisión de gases de efecto invernadero. En la semana 2 hicieron ustedes el video de precisamente contaminación alguna noticia sobre contaminación o sobre explotación. Y también se vio en la actividad integradora 4. A ver, déjenme recuerdo de qué trata la actividad integradora 4. Si alguien me puede recordar qué vimos en la actividad integradora 4. ¿Recuerdan qué vimos en la actividad integradora 4? ¿Se acuerdan qué vimos en la actividad integradora 4? ¿No se acuerdan que vimos en nuestra actividad integradora 4 de verdad? Actividad integradora 4. Responsabilidad social, ¿ok?
En nuestra actividad integradora 4, recuerden que hicieron una entrevista, ¿sale? Y ahí, de acuerdo a las entrevistas, ustedes, dieron respuesta a cuestiones como el ecosistema, a cuestiones como, los problemas ambientales que se presentan en su comunidad, etcétera, ¿ok? Entonces, recuerden, todo esto viene relacionado, contaminación del agua, cómo afecta a nuestra comunidad, el consumo de recursos en la parte de el consumo de proteína pecuaria, las entrevistas que ustedes realizaron en la semana 3 más, la noticia que presentaron, la parte de los factores bióticos y abióticos que corresponden a su comunidad o a su entorno, en el ecosistema que se encuentra. En la semana pasada vimos la parte de optimización de recursos con la elaboración de un plan para, optimización de recursos, que fue la elaboración de nuestras 2 rutas y evaluar las variables que influyen para tomar la decisión de ocupar una u otra, así como los tipos de transporte que podemos ocupar. También identificaron en la semana anterior, los problemas ambientales y los conflictos ambientales que se derivan de estos, y aquí vimos que pueden ser los problemas ambientales, originarse desde 2 puntos, ya sea desde cualquier tipo de contaminación o sobreexplotación de algún recurso, y todo esto, bueno, pues viene integrado en nuestro proyecto integrador, así como en nuestro foro de integración, ¿vale? Entonces, recuerden, todo eso que se revisó, es parte de lo que les mencioné, viene en su proyecto integrador, o lo pueden mencionar en su proyecto integrador, y también, retomar información de esa para, complementar las respuestas de su foro de integración, ¿vale? Recuerden, si ustedes hacen esos pequeños cambios, ustedes toman esa información que vimos acá para sus vida cotidiana, bueno, seguramente van a poder, sacarle mejor provecho, no solo por ejemplo, al dinero que ustedes, administran si trabajan, o al dinero que obtienen mediante, sus padres, y dependen también todavía de sus 2 padres, o de su padre, o de su mamá. También pueden, ayudar o colaborar en, reducir los gastos de su hogar. También pueden ayudar en reducir, por ejemplo, la contaminación o la generación por basura que se genera dentro del hogar, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso me gustaría que, lo que a ustedes les sirva, pues, lo retomen a su vida cotidiana. Y y por último, sé y estoy seguro de que todos estos puntos que apliquen a su vida cotidiana les va a servir precisamente para desarrollarse profesionalmente, ¿sale? Jennifer, ¿se puede utilizar la misma información sobre la actividad pasada para la nota? Si le sirve precisamente, y aplica y cumple con lo que se le está solicitando en las instrucciones, la pueden ocupar. Por ahí buscaron, noticias, entonces esas noticias, si cumplen con lo que se le está solicitando, la pueden utilizar, ¿vale? Bueno, pues si no hay dudas, fue un gusto estar aquí con ustedes. Me dio gusto que, tuvieran el tiempo para estar presentes en nuestras sesiones. Si no tienen más dudas, por aquí vamos a dar por concluida nuestra sesión. Espero que les hayan sido de mucha ayuda. Normalmente trato de que, los ejemplos sean verbales. ¿Por qué? Porque muchas veces si yo les presento un ejemplo, digamos, un ejemplo de un cartel o de un, mural elaborado, se reduce mucho su imaginación, su desarrollo de pensamiento crítico al decir, bueno, ¿qué voy a poner aquí? ¿Qué voy a poner allá? ¿Cómo dijo que lo tenía que hacer? Y que ustedes empiecen a tratar de dar solución a cómo van a realizar la instrucción que se les dio o que se les explicó, ¿sale? Ese es el objetivo de que realicemos de esta forma las sesiones, ¿vale? Entonces, espero que les sirva. Les deseo mucho, mucho éxito en sus siguientes módulos. Ya van para entrando a la fase final, ya les faltan poquitos módulos. Échenle muchas ganas.
van bastante bien y bueno, felicidades por haber concluido este módulo. Prácticamente en general a ustedes y a todos sus compañeros les fue bien. Y bueno, ya por último, desearles que tengan un excelente fin de semana. Recuerden que tienen hasta el domingo para participar en el foro de integración. También por ahí si pueden participar en el foro aprendiendo y también para realizar la entrega de sus actividades, ¿ok? Sus calificaciones las van a tener a más tardar el martes en la tarde, ya todos por ahí en la tarde noche, como a las 7 de la noche más o menos, ya todo mundo debe de tener sus calificaciones finales, incluidas las participaciones de los espacios abiertos para el aprendizaje, ¿sale? La sesión se las dejo en un momento más en la pizarra de sesiones para que la puedan consultar. Y les recuerdo los canales de comunicación, si tienen alguna duda relacionada con la elaboración del proyecto integrador, del foro integrador o de alguna de sus calificaciones, con mucho gusto por ahí los atiendo lo más pronto posible, ¿sale? Muchísimas gracias, que tengan un excelente fin de semana, disfruten su puente, traten de entregar sus actividades entre hoy y mañana en la nochecita para que domingo y lunes puedan estar libres, ¿sale? Muchísimas gracias, Berenice, Jennifer, mucho éxito y cualquier cosa en el futuro, si los puedo apoyar en alguno de sus módulos, bueno, pues tienen mi correo y con mucho gusto lo estaré haciendo, ¿sale? Excelente día, gracias.